No sé si aquí utilizan la frase agárrate que vienen curvas. Vale, pues agarraos. Porque hoy entramos en el capítulo 3 de Colosenses y como creo que dije, el capítulo 1 y 2 es la teoría. El capítulo 3 y 4 es la práctica. Es decir, que hoy entramos en la práctica de aquello que hemos aprendido. Y bueno, os cuento una historia. La mayoría de los que estamos aquí tenemos el carnet de conducir, imagino, ¿verdad? De hecho, hay algunos jóvenes que se están sacando esta licencia para conducir. Pero para obtener el carnet necesitas primero pasar por la teoría, es decir, aprender todos los conocimientos, aprender a reconocer las diferentes señales, etcétera, para que luego puedas coger el coche y no equivocarte, no causar un accidente o no morir en el intento. Bueno, yo recuerdo, de hecho, hace 9 años, era el 2013, yo estaba ahí aprendiendo a conducir, había hecho varios meses de práctica de la teoría y llegó la hora. Finalmente iba a tener mi primera clase práctica. Y recuerdo las palabras que me dijo el profesor, que es que fueron muy sabias, pero no se me olvidan esas palabras. Él me dijo, porque me vio nervioso, me había dicho de que él prefería enseñar a alguien a conducir desde cero, porque aquellas personas que ya habían conducido, habían adquirido malos hábitos y vicios que luego costaba corregir. ¿Os ha pasado? Bueno, a los instructores de las escuelas, de las autoescuelas, pues les suele pasar eso. Vas a sacarte el carnet, si ya has conducido, oye, yo giro de esta manera. Pues no, tienes que girar correctamente, ¿no? Pues bien, Pablo se asemeja a el instructor de una autoescuela. Él primero nos ha estado enseñando en el capítulo 1 y 2 la teoría para aprender a conducir. Y ahora cuando entra el capítulo 3 nos dice, ven, vamos al coche. Ya es hora de que pongas en práctica todo aquello que te he estado enseñando. Así que yo os invito a ir a Colosenses capítulo 3, hoy vamos a ver los versículos 5 al 15, donde Pablo nos va a decir que tenemos que corregir aquellos malos hábitos que hemos ido adquiriendo en nuestra vida porque tenemos una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida tiene que ser correspondida con un modo de vivir que Él nos va a expresar. Colosenses 3, versículos 5 al 15. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dije que venían curvas, ¿verdad? Pues aquí las tenéis. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, hasta aquí la palabra del Señor. Hoy vamos a ver este pasaje en dos. Vamos a hacer una división de 2 bloques. En los versículos 5 al 11 vamos a ver la vieja vida, con sus vicios, con sus malos hábitos, que Pablo nos va a decir
que tenemos que morir a esa vieja vida. Luego en los versículos 12 al 15 veremos cómo Pablo nos dice, tenéis que vivir de esta manera. Así que lo habéis entendido, primero del 5 al 11, así no debéis de vivir. Y de los versículos 12 al 15, así es como tenéis que vivir en vuestra vida. Así que empecemos, versículo 5, donde Pablo dice, por tanto, considerad los miembros de... Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, donde hay un detalle aquí que es interesante. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la... Y ahí pues aparece esa lista que ahora veremos. Lo que Pablo mencionará a continuación es que en nuestro cuerpo, como ahora tenemos una nueva vida en Cristo, no deben de manifestarse ciertas prácticas que, si bien para el mundo, tanto el de Pablo como el nuestro actualmente, están consideradas buenas, aceptables, Pablo dice que no deben de manifestarse en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Si podéis ver la lista en este versículo 5, aparecen 5 prácticas que Pablo dice, en tu cuerpo no deben de aparecer esas prácticas. Estas 5 tienen todas que ver con la distorsión sexual. Las 5 prácticas que aparecen a continuación tienen que ver con la distorsión sexual. Y Pablo de hecho las divide desde la práctica externa hasta el deseo interno que la provoca. Entonces veréis cómo empieza desde la práctica externa hasta el deseo interno. De hecho, también podemos dividirla en 2. Las primeras 2 son la práctica externa, fornicación e impureza, y las siguientes 3 son esos deseos, malos deseos que nos hacen cometer las 2 primeras. Así que empecemos con esas 2 primeras. Son la manifestación externa, fornicación. Hoy vengo fuerte y hablar claro. Fornicación es la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Y esto es extremadamente común en el mundo en el que vivimos, porque vivimos en un mundo y en una sociedad hipersexualizada, en la cual aparece la sexualidad en todos lados, como os presentaré a continuación. Pero parece que hoy en día en nuestra sociedad no ser sexualmente activo es lo raro. De hecho, estuve buscando diferentes estudios a ver cuál es la media de edad en la que se inicia la sexualidad en nuestra sociedad, y me quedé espantado. No os doy datos porque no encontré ningún estudio serio, pero algunas encuestas de 2.000 jóvenes más o menos, algunos hablaban de los 16 años. 16 años para empezar en las relaciones sexuales. Por otro lado, parece que la virginidad es algo de lo cual hay que deshacerse lo antes posible. Ser puro sexualmente hoy no está de moda. Pero ni hoy, ni en la sociedad de Pablo tampoco. Y veremos que lo que él nos dice es totalmente actual. La idea de no tener sexo con tu pareja parece para la juventud de hoy en día una locura. Una auténtica locura. ¿Por qué tengo que guardarme hasta el matrimonio? ¿Por qué no puedo probar antes? Es las preguntas que hoy en día se hacen. Nuestros jóvenes tienen una lucha que yo diría que es aún más fuerte que la de hace algunas generaciones. ¿Por qué? Porque en el instituto, con la educación sexual, en las redes sociales, en las series, en las películas, en los libros y en muchas más cosas, el mundo está bombardeando a nuestros jóvenes. De hecho, la pornografía está a un clic de distancia. Ya no es un clic, ahora es un dedo, porque tenemos smartphones, ¿no? A un dedo de distancia, sin el control de los padres, en la privacidad. Hoy en día parece que la distorsión sexual está a la orden
del día. Pero debemos de hablar claro, aunque el mundo diga que te puedes acostar con quien quieras, que tienes que ser libre sexualmente, nosotros debemos de llamar a las cosas como Dios las llama, y es fornicación. Porque las relaciones prematrimoniales violan el diseño de Dios para la sexualidad. ¿Y por qué lo hacen? Dios no es un aguafiestas cósmico que está intentando alejarte del placer. Dios es como un padre que te ama y sabe la unión tan grande que se produce en la sexualidad y sabe que esa unión solo debería de darse con tu cónyuge para toda la vida. Tiene que haber un compromiso. Si no, somos simples objetos sexuales. Hoy en día te acuestas con uno, mañana con otro, da igual. No, el diseño de Dios siempre es mucho mejor. Así que cuidado con la fornicación. Pero por otro lado, luego está la impureza, que en el contexto de este pasaje yo la entiendo como impureza sexual, o podríamos hablar de inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué significa esto de inmoralidad sexual? Aquí estaríamos hablando de la pornografía, de la masturbación, de la prostitución o del adulterio y de muchas otras cosas más que podríamos añadir en esta lista. Son todas prácticas sexuales ilícitas. Mirad, aquí voy a ser bastante directo. Hay parejas de cristianos, jóvenes, antes de casarse, que pueden preguntarse, ¿y hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está la línea que separa dónde es pecado y dónde está permitido? Ahora, os digo que normalmente cuando haces esa pregunta no estás pensando en solo un beso. Y tengo que decir que en cierto modo cada pareja es diferente, porque hay parejas a las cuales el dar un beso ya implicará una tentación sexual, por lo cual yo les recomendaría no te des ni siquiera un beso. De hecho, conozco una pareja que hasta que no se han casado no se han dado el primer beso. Se han guardado, han sido sabios. Entonces, ¿cuál es la regla? Yo diría que es como Pablo le dijo a Timoteo: huye de la tentación sexual. Tú debes de saber dónde está tu límite. De hecho, esto, si quieres saberlo más personal, me lo puedes preguntar. Yo también te puedo dar mi experiencia, te puedo hablar de lo que creo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Pero la regla general es: huye de todo aquello que te será una tentación sexual. Si darle la mano a tu novio es una tentación, apártasela. Parece una tontería, pero de verdad hay que cuidarse de la tentación sexual. Pero ahora, eso es la práctica externa, la fornicación y la inmoralidad sexual. Pero, ¿qué es lo que provoca esto? Pablo nos dice lo que viene a continuación, que son las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Es decir, el problema no es la persona que tienes a tu lado, que puede ser muy guapa, por cierto, como la mía. El problema es el corazón nuestro, que está dañado. Porque los malos deseos, ¿de dónde vienen? Del corazón. De hecho, Jesús, ¿os acordáis que en Mateo 5:28 dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, es decir, para desearla de una manera pervertida, de una manera mala, dice Jesús, ya ha adulterado con esa mujer? Entonces, no es solamente el practicarlo, sino que la práctica viene por el deseo que hay en tu corazón. La sexualidad es algo bueno, eso es indudable, pero Dios ha puesto un marco, un límite, un lugar donde practicarla, y ese lugar se llama matrimonio. Así que cuidado con las prácticas externas, pero cuida tu corazón también con esos malos deseos y todo lo que puede haber en él. Ahora, ¿cuál dice Dios a través de Pablo que es la consecuencia de practicar esta distorsión de la sexualidad? Lo dice el versículo 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, el diseño de Dios es violado y Dios está airado porque las personas están haciendo un mal uso de lo que Él ha diseñado. Dice, la ira de Dios viene. Y atención, Pablo está hablando a una iglesia. No está hablando a los de fuera. Les dice a los colosenses que tienen que dejar estas prácticas, que tienen que cuidarse de no practicar esto en sus cuerpos. Y dice la palabra matar. Tenéis que morir a estas prácticas. Y la segunda razón es porque lo practicaban en la antigua vida, pero ahora no corresponde. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, los colosenses, había muchas personas que habían practicado estas malas prácticas de la distorsión sexual de la cual habla Pablo. Hay perdón para los pecadores sexuales. Hay perdón para aquellos que han caído en la tentación sexual. Es lo que nos puede transmitir Pablo a través de estas palabras. Sabemos que muchos de los colosenses lo habían hecho y Pablo dice, pero ya ahora en esta nueva vida que tenéis ahora que conocéis a Cristo, no lo sigáis haciendo. Morid a esas prácticas. Y ahora, a partir del versículo 8, habla acerca de pecados que tienen que ver con la lengua. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí nos dará una lista de pecados que tienen que ver con la lengua. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí, si Pablo antes fue de la práctica externa al deseo interno, ahora hace lo contrario. Va desde el deseo interno hasta la práctica externa. Si te fijas, empieza por la ira, que es un problema interno que nosotros tenemos, ¿no? Vemos una situación y nos airamos. Y cuidado, la ira no es mala. Debemos airarnos por la injusticia de este mundo. Pero cuando te airas con una persona o por una situación que no es mala, estás pecando. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Así que aírate, enójate, pero para lo bueno, no para lo malo. Cuidado con la ira. Personas que son muy explosivas. Conocí una persona en República Dominicana que era muy nerviosa, que alzaba mucho la voz y que no, cuando le decías algo, hermana, pero tranquila, ¿sabéis lo que me decía? Es que el Señor me ha hecho así. No, el Señor te ha hecho así, pero también te manda a tener cuidado con estas cosas, a mejorar. No puedes quedarte así, simplemente porque tu carácter es así. Cuidado con la ira. El enojo ya es... Vale, estoy airado, pero el enojo es aún más. Quiero que sepa que estoy airado, entonces me enojo, pongo malas caras. Tiene que saber que estoy enojado, ¿no? Nos pasa mucho con nuestras parejas cuando hacen algo que no nos gusta. Nos pasa, ¿no? Cuidado con el enojo. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Conocemos. Luego habla de la malicia. La malicia ya es preparar, se va a enterar, ¿no? Cuando decimos, me ha hecho algo, pues yo se la devuelvo el doble, ¿no? Cuidado con la malicia, las acciones para castigar a los demás. La blasfemia. ¿Cuántos hay que tienen una boca que dicen tacos, palabrotas y de todo, ¿no? Y no pueden controlarlo. Pues sí, controla tu lengua. Cuando Pablo aquí habla de esta blasfemia, puede referirse a un vocabulario obsceno, indecente, corrompido, deshonroso, impuro, que va desde el insulto más burdo hasta el chiste de mal gusto. Cuidado, Pablo dice, deja estas cosas. Y al final, ¿cómo se manifiesta eso? Versículo 9, en la mentira y en el engaño de unos con los otros. Pablo dice, despojaos del viejo hombre con sus hechos corrompidos. Y en este mundo la mentira es común. ¿Quién no ha mentido en el currículum poniendo más cosas para encontrar un trabajo?
No os digo que levantéis la mano porque, bueno, conocí en una ocasión a alguien que ponía nivel de inglés alto. No, cuidado con la mentira. Y Pablo luego nos dice en el versículo 10 del cambio, ¿no? Revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, para que podamos superar esa división que nos habla en el versículo 10, donde se pueden eliminar las discriminaciones. Fijaos, Pablo habla de griegos por un lado y judíos por el otro. Había una constante guerra entre estas dos culturas, la judía y la griega. Creedme, los judíos se creían mejor que los griegos, pero ¿creéis que los griegos se creían peores que los judíos? Imaginaos en una iglesia, griegos y judíos. Pablo dice, ya no hay griego ni hay judío. No hay circuncisión ni incircuncisión. Luego, bárbaro, escita, siervo ni libre. Hoy podríamos quizás hablar de no hay blancos ni negros, no hay españoles ni extranjeros, no hay ricos ni pobres, no hay hombres ni mujeres en el sentido de machismo o feminismos distorsionados. Todos somos iguales en la nueva vida que nos da Cristo. No hay lugar en las iglesias para las discriminaciones. Dice Pablo, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es respecto a la vieja vida, así no viváis. Y ahora, ¿cómo debemos de vivir? Pablo nos lo dice en los versículos 12 al 15. Y utiliza una palabra muy interesante porque dice vestíos. Es como si lleváramos una ropa vieja, la cual Pablo nos dice, quítate esa ropa inmunda y tírala a la basura. Y ahora vístete con el ropaje de Cristo. Dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí nos da una lista de las características que tiene que tener nuestra nueva vida. Es una lista muy fácil. Mira, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos tienen todas estas características? Pues necesitamos trabajarla. Necesitamos seguir trabajando en esta nueva vida que Pablo nos dice. Por un lado, dejando aquello que no nos conviene y teniendo estas características. Y por favor, no digas, yo no puedo ser paciente. Hay algunos que les cuesta mucho esperar, ser pacientes. Nos pasa a los jóvenes con una pareja, ¿verdad? ¿Cuándo será, Señor? Bueno, paciencia, todo llega, ¿o no? Pero paciencia. Todo llega, porque cuando tenemos estas características en nuestras vidas, entonces Pablo nos dice en los versículos 13 y 14 cómo se manifestará, ¿no? Soportándoos unos a otros. Y os tengo que decir una cosa, Dios nos ha puesto juntos en una misma iglesia para que nos soportemos unos a otros, porque nos mejoramos. Así que, hermanos, si no tuvierais un hermano tan pesado como yo, no seríais tan santos. Así que de nada. Dios pone a tu lado personas pesadas como yo para que me soportes, para que me perdones, porque eso te santificará, porque eso te ayudará a crecer en el Señor. Pero también tenemos que perdonarnos los unos a los otros, para que estas características puedan ser manifiestas en nuestras vidas. ¿Y a quién no le cuesta el perdón? Mira, se ha sentado en mi silla. Mira, estábamos juntos en la iglesia y no me saludó. Saludó a todo el mundo menos a mí. Estas cosas pueden pasar. Perdóname. Perdóname. Y la próxima vez salúdame tú a mí. No esperes que solamente las personas den. Tú también tienes que acercarte, saludar, ser amable, ser benigno, ser paciente, perdonar. Si tienes queja contra el otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó también a vosotros. Así debemos de perdonarnos unos a otros. Y dice, ¿cómo podemos hacerlo? Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto. Nuestro vestido nuevo está hecho de muchas cosas, pero sobre todo de amor.
Y no sé si alguna vez has dicho, Señor, con este hermano dame paciencia, porque como me des fuerza me lo cargo. Bueno, pídele al Señor paciencia, pídele amor para que no te cargues al hermano y para que podamos unos a otros también crecer y convivir como el Señor nos pide. Y finalmente, perdonadme que voy rápido, pero hoy el tiempo se extiende. En el versículo 15, si hacemos todas estas cosas, primero tener las características y luego ponerlas en práctica, perdonándonos y también soportándonos, dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuán bueno es estar en una iglesia donde todo es bueno, donde estamos en paz los unos con los otros, donde practicamos el amor. Y yo creo, hermanos, con sinceridad, que estamos en una etapa buena en la iglesia, que estamos en una etapa de paz y la disfrutamos, pero también os tengo que advertir, vendrán tiempos donde no será así. Vendrán tiempos donde las dificultades estarán aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Vuelve a leer este capítulo. Soporta, perdona, llénate de paciencia, de benignidad. ¿Para qué? Para que podamos ser la iglesia que el Señor quiere en nuestras vidas. Y dice, sed agradecidos. ¿Cuántos agradecen al Señor por esta iglesia? Es lo que el Señor quiere. Que agradezca por las personas, que agradezcas por todo lo que te da cada día, pero sobre todo por la salvación que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Porque vivíamos, como dicen los versículos 5 al 11, pero Él nos ha dado una nueva vida para que podamos estar como esos versículos 12 al 15. Así que pidamos al Señor que nos ayude a tener esa vida. Vamos ahora.